Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Felicidades en este día de María de Magdala, que estamos celebrando con tanta alegría, con tanta esperanza y con tantas actividades que hemos realizado. Pero creo que no sería justo. Ayer precisamente se abordó el tema del espiritismo dentro de nuestro patriarcado, dentro de nuestra iglesia católica autocéfala, liberal y reformada. Quedaron pendientes los problemas de las religiones animistas dentro de nuestra religión, o sea, dentro de nuestra fe. La fe de Cristo, la fe de la iglesia, la fe católica. Y hoy vamos a abordar las religiones animistas, entre las que se encuentran los Yoruba, los que practican algunos rituales, Lucumí, el Candomblé de Brasil, y también las religiones amerindias, ¿por qué no ponerlos de esta forma? Pues son formas de expresión de todos los pueblos, sobre todo latinoamericanos de la América. Pero también hay animismo en otras latitudes del mundo, como la Europa antigua. Y cuando me refiero a la Europa antigua, me refiero a esa Europa de los bárbaros, de los germanos, de los godos, visigodos, que fue una parte antigua y medieval. También tenían prácticas animistas, entre ellos también la cultura por excelencia de tipo de animismo, podríamos decir que fue el Egipto faraónico, donde tenían muchos dioses, y eso lo vamos a ir viendo ahora. Esto lo hago porque muchas personas han dicho, bueno, pero es que en la iglesia hay obispos, hay diáconos, hay membresía que son santeros, babalawos, colorizas, del candomblé. Otros tienen muchas creencias amerindias, creen en sus culturas, en su idiosincrasia, en su civilización. Lo primero que entra en contradicción con el Antiguo Testamento, porque claro, nuestros hermanos en la fe o distintas confesiones siempre ponen el dedo de no, ellos todos estos creen en otros dioses, adoran a otro dios. Bueno, la respuesta a eso es muy fácil. En los 10 mandamientos se dice no adorarás a otros dioses. ¿En qué contexto se utiliza esto? Recordemos que en Egipto todos los dioses tenían formas de animales mezcladas con personas, cabeza de cocodrilo y cuerpo de hombre, cabeza de leona y cuerpo de mujer. Había muchos dioses, y el dios de Abraham, de donde todos descendemos, pues en Egipto había sido prohibido casi. Y la otra parte de la población que vivía en Egipto pues no lo conocía, sus raíces judías o abrámicas. Solo lo sabían por una cuestión de tradición. Por supuesto, cuando los judíos hacen el éxodo, lo primero que hacen es rechazar todo lo que no sea su propia cultura. Y por eso es que se pone tan tajantemente no adorarás otros dioses. A una forma de decir, ya olvidémonos de lo que hacíamos en Egipto, ya ellos no nos conquistaron, nos esclavizaron, pues entonces no hay otro Dios. Hay que olvidar ese pasado egipcio, que nunca se llegó a olvidar, porque después viene la iglesia copta, mucho después de la muerte de Cristo viene la iglesia copta, que adecúa su panteón un poco al cristianismo. Y este panteón adaptado al cristianismo fue algo sincrético, como ocurrió también con los pueblos de África, sobre todo Nigeria, Benín, la Guinea, las costas de Caraval, que vinieron a las regiones de América y el Caribe, por supuesto. No hay una forma de adoración en esta pluralidad animista, panteísta, si se quiere decir. Hay una forma de adoración no a dioses,
todas comparten un mismo Dios. Y cuando nos ponemos a revisar la historia, la cultura, las etnias, vemos que aparece Olorum, aparece Olodumare y aparece Olofin. Y cuando estudias y te imbuyes de lleno, bueno, Olodumare es una extensión divina del poder de Dios. Qué extraño. Es lo mismo que el Espíritu Santo, porque no tiene forma. Olodumare no tiene forma. Y el Espíritu Santo tampoco tiene forma, pero le hemos colocado una paloma un poco para esa necesidad del hombre, siempre de encontrarse con formas de animales o cosas, ya que lo que no vemos no lo entendemos. Pero el Espíritu Santo, al igual que la plenitud de los humanos, no tiene forma. Después nos encontramos con Olorum, hacedor de todas las cosas, de todo lo hecho, de todo lo creado, pues es Dios. Y Olofin, pues podemos decir entonces que es Cristo el que lleva la ley a la tierra y a los hombres. De tal forma que las religiones animistas, si bien no son religiones judaicas o abrámicas, poseen un conocimiento muy estricto, muy exacto de lo que es la divinidad. No creen en todas. El sistema de panteón religioso no lo ponen uno junto con otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Yamueya, Yemayá, en Brasil también tiene el mismo nombre, no es superior ni a Olofin, ni a Olorum, ni a Olodumare. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que toda religión, por muy animista en su sabiduría, tiene un concepto adaptado del hombre. El hombre en relación con su Dios o con quien él cree que es su creador. La palabra religión significa religar. Es religar, entrelazar al hombre con quien él cree es su creador, su divinidad suprema. Entonces podemos decir, los yorubas, los indios, los bárbaros, los visigodos, los ostrogodos, los egipcios, no adoraban a Dios. Sí, se adoraban a Dios en su expresión como civilización. Y esto hay que entenderlo, porque nosotros no somos judíos. Judío es hijo de mujer judía. Entonces, si nuestras religiones son judeo-cristianas y nosotros no leemos la Torá como Antiguo Testamento, pues nosotros no nos afecta, porque nosotros no somos hijos de mujer judía. Nosotros somos hijos de Dios, ni siquiera tanto por Abraham, sino por Cristo, que es el que dice, díganle Padre. Y por ahí entonces es que nos mezclamos. Pero hay que saber que cuando nace Cristo ya hay una civilización en el mundo. Por supuesto, un egipcio no podía decir yo quiero ser judío, porque le iban a decir no naciste de vientre judío. Entonces no podía ser judío. Y hoy por hoy las conversiones en el judaísmo también están un poco bajo la sombra de la ortodoxia. Sí se puede, si no se puede. En Argentina está prohibido hacerlo. Que es donde más conversiones hacían al judaísmo. Entonces nos encontramos con un problema de civilización y con un problema teológico. El hombre cree que hay un creador supremo. Llámese como se llame, hay un creador supremo. Por encima de ese creador supremo no hay otro Dios, no hay otros dioses. Y en el caso de las religiones Yoruba, por ejemplo, el mar y el río son fragmentaciones de Olodumare y de Olorum. ¿Qué quiere decir? Cuando Dios creó cielo, mar y tierra, bueno, pues ellos pusieron que en estos lugares habían divinidades subordinadas al principio creador del universo, que es Olodumare. En el caso de los egipcios tenían a Ra, al dios Sol. Todo el panteón se subordinaba a él. No hay vamos a decir, de esta divinización, no existe simbolismo que se pueda hacer en escultura,
A los humanos no se pueden representar, a Ra, a Morra, todos estos no se pueden representar. Es muy curioso porque a Dios tampoco se le representa. Lo otro es que el conocimiento que tenemos de Dios es muy pequeño. No podemos decir que Dios solamente sea una forma, una cosa, un señor con barba. No podemos decirlo. ¿Y por qué no podemos decirlo? Pues porque a Dios nadie lo ha visto. Juan lo dice bien claro. A Dios nadie lo ha visto, solo el Hijo y a quien el Hijo ha querido mostrárselo. Pero Moisés sí hablaba con Dios cara a cara. Si vamos a Olorún, en el Yoruba, es el sol. Y si vamos a los faraones, es el sol. ¿Y por qué nadie lo ha visto? Bueno, pues ellos tenían una forma de que si miras el sol te quedas ciego. Como mismo sucedía con el arca de la alianza y Moisés. Que a excepción de Moisés, todo el que entraba y veía el arca moría. O quedaba ciego o se quemaba. Da la casualidad que pasa lo mismo con el sol. No lo podemos ver. Usted no puede mirar el sol y decir, hoy está en un punto aquí, otro aquí. No, porque se le queman los ojos, incluso con daños muy graves. Entonces, la Iglesia católica autocéfala, en su liberalización entiende y reforma, entiende que cada una de las civilizaciones, en su expresión de la búsqueda de ese ser supremo que nosotros tampoco lo conocemos, ha tenido distintas formas de manifestar. Entendido esto, es que cada cual adora a un Dios único y supremo, dador de sabiduría, dador de gracias, dador de cosas buenas. Un Dios que en algunas culturas es un Dios violento y colérico, pero no nos olvidemos que en el principio, en el Pentateuco, Dios mata y va matando, y mata a este y mata a aquel, y se hacen guerra y dice mata a todos, incluso a los niños, mátalos. O sea que es un Dios adaptado a los hombres. Por eso es que la Biblia es una inspiración de Dios, pero no es un conocimiento de Dios, porque a Dios no lo conoce nadie, solo el Hijo, como dice Juan. Y lo explica Juan muchas veces. A Dios nadie lo ha visto, solo el Hijo, y a quien el Hijo ha querido mostrar. Dicho esto, entendemos que cada persona ha buscado una unión con su ser supremo, con su creador, o con quien él cree que es su creador. Y esa búsqueda no lo aparta del camino de la salvación, de ser cristianos, porque cristiano, lo primero para ser cristiano no es leerse la Biblia, lo primero para ser cristiano es saber qué mandamiento dejó Cristo. Cristo no habló de los ídolos, Cristo no habló de lo que se podía comer o lo que no se podía comer, Cristo no habló de estas cosas, como decía él, siempre nos regimos por leyes meramente humanas, cuando no nos regimos por leyes divinas. Y lo único que Cristo dijo fue: amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás al prójimo como a ti mismo. Ámense como yo los he amado. Y esto es una realidad. Incluso en las religiones Yoruba, mientras la iglesia mataba al que no creía, los africanos y los indios no mataban a los que le proponían una nueva forma de fe, no, sino que la asimilaban. Y da la casualidad que en las religiones Yoruba, pues el iniciado, antes de entrar a cualquier práctica, tiene que bautizarse. ¿Y por qué? Porque necesita la bendición del sumo hacedor. Pero a los 7 días de su iniciación, el primer lugar que visita es un templo, una iglesia. Vamos a decir que el mismo Cristo no cambia. Y la Semana Santa, por supuesto, vamos a decir que todos los templos durante la Semana Santa cierran. Templos Yorubá en Candomblé, en Brasil, tantos otros cierran porque están rindiéndole un justo homenaje a la figura de Cristo, entendiéndolo ellos o no, pero es algo que los africanos podían no haber aceptado, pero no lo aceptaron, lo aceptaron además con fe. ¿Qué quiere decir? Que mantuvieron su tradición con una fe, llevándose a una fe. O sea, entendieron a Cristo a través de su civilización, de su tradición, entendieron a Cristo. Y esto es lo más bello que puede existir, que una persona conozca a través de su cultura, no otra cultura, sino a Dios.
entonces la iglesia explicó al mismo africano qué es Dios. Pero ellos no abandonaron sus rituales y sus dogmas, sino que abrieron el diapasón e incluyeron también el significado del hombre más importante que ha tenido la historia de la humanidad, que es Cristo. Lo acogieron, lo tomaron para sí. Entonces, ¿qué anatema se puede realizar sobre estas personas? A que crees en piedra. Y vamos a ir después a eso, porque antes tocaremos el tema del sacrificio de animales. Si observamos el Pentateuco, porque se dice los indios sacrifican y los yorubas matan chivos y carneros. Bueno, pues si vamos al Pentateuco, en todos sus libros, incluso si nos damos un salto al Evangelio, porque Cristo cuando sana a un ciego, lo envía inmediatamente al templo a hacer su sacrificio. Le dice, mira, ya te sané, tu fe te ha sanado, ahora ve al templo y ofrece tu sacrificio, tu holocausto. ¿Qué podía ser? Sencillamente 2 tórtolas u otra ofrenda. Cuando leemos todo esto del Antiguo Testamento, se sacrifican becerros, se sacrifican cabras, se sacrifican ovejas, se sacrifican las palomas, que por cierto, la paloma se le arrancaba el cuello y se le partían las alas y se arrojaba. O sea, en el templo de Abraham, o sea, de los descendientes de Abraham, que ya sabemos que somos todos, no solo el pueblo judío, pues ahí se hacía ofrenda diaria de un animal. O sea, que había mucha sangre. Incluso para alcanzar el sacerdocio, había que rociar a esa persona con la sangre de una oveja que se daba, de una cabra y otros tantos animales. Pueden consultar ustedes desde el Éxodo todo el Pentateuco, los 5 libros de la ley, donde dice, por este acto tiene que ofrecer tal animal, por este acto tiene que ofrecer tal otro. O sea que el elemento sangre, el elemento de sacrificio animal, no es algo de los yoruba. Ponga bien el dedo y lea entonces el Pentateuco. Ellos también sacrificaban animales. Con lo cual, y bueno, concluíamos la Pascua también. En la Pascua se va a sacrificar un cordero de 1 año, que no se le quebrará ni un hueso. Y con esa sangre se cubrirán los postes para cuando pase el ángel exterminador no acabe con las personas. Es un rito animista. Es un rito animista porque, pero además en la superstición, cubrir los postes con sangre para que pase el ángel exterminador y da las características de un rito, de un proceso ritual dentro de unas leyes que dicen que no se hará adoración. Ahora, las religiones animistas no fueron las que crearon el sacrificio animal, sino que era una práctica común a toda religión. Pero aquí hay una salvedad. En esto, una salvedad que todavía muchos no la entienden en cuanto al sacrificio animal. Y vámonos al Génesis. Cuando Noé baja del arca, Dios bendice a Noé, a sus hijos, le dicen sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes. Las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar. Todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve, todo lo que tiene vida. Al igual que las verduras también la incluyen en la dieta. Sin embargo, el Señor le dice a Noé, yo te doy todo esto, pero no deberás comer carne con su vida. Y se entendió entonces, bueno, es con su sangre, la sangre es vida. No, es que no se debería quitar la vida de ningún ser vivo, valga la redundancia. Y fíjense la advertencia. Por cierto, le dice el Señor, por cierto, de la sangre de ustedes, yo habré de pedirles cuenta. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuenta de la vida de sus semejantes. ¿Qué quiere decir? Que la práctica del sacrificio animal está condenada incluso para los mismos que después seguían ofreciéndole corderos y ovejas. Y esto es una contradicción muy fuerte, pues lo dice tácitamente: no comerás carne con su vida, que tenga vida.
Y los judíos asimilaron, bueno, con su vida seguía con su sangre. Pero no es así, lo sabemos. No coma sangre con su vida, porque yo le pediré cuenta a todos los animales y a todos los seres humanos por la sangre que derramen en la tierra. Por tanto, no se debe comer ni carne, ni tampoco se debe ofrecer, pero no se debe ofrecer ni en el judaísmo, ni en la santería, ni en el fenómeno yoruba, ni en el fenómeno animista de los indios, ni en el fenómeno animista de Oriente Medio o de Oriente y Asia. No se debe quitar la vida a nada a lo que Dios le dio vida. Entonces, en eso estamos en paridad, todas las religiones. Animistas o no, porque los judíos no eran animistas, pero sacrificaban la sangre. Sacrificaban animales y tomaban su sangre y la rociaban en el arca. Entonces, la ley dice esto. Por tanto, ¿qué problema existe entonces si los judíos ofrecían sangre en el templo, los yorubás sangre en sus templos, los faraónicos sangre en sus templos, los indios sangre en sus templos? Aunque hay que decir que los indios son los más respetuosos en el aspecto de la vida del animal, de los animales. Matan animales para comer. Y yo recuerdo un documental que a mí me hicieron sobre el sacrificio animal en la regla de 8. Y yo decía con estas palabras, está en la ley que se puede hacer, pero no siempre. Y era una realidad. Doy esta pequeña nota porque el mundo, para que sea mundo y para que cambie, debe adaptarse a los tiempos, debe reformarse. Y por supuesto que a tenor estoy con que el sacrificio animal propiciatorio ya no debe realizarse, porque el hombre ha avanzado en su filosofía, ha crecido en filosofía, y no podemos ya ser tan incivilizados. Esta iglesia no le dice a las personas no coma carne, no, si usted quiere coma carne, pero no es lo que Dios dice. Usted no debe matar un animal para comerse su carne, y usted no debe, por supuesto, matar un animal para ofrecérselo a nadie. Vamos a decir, es algo que nuestra iglesia entiende, pero que no es un dogma. No podemos ser dogmáticos, pero sí saber lo que Dios dice. Y usted sigue yendo al templo, sigue visitando nuestra iglesia y se le va a decir siempre lo mismo. Bueno, sí, vas a dar, este va a ofrecer un holocausto, este otro va a ofrecer azúcar. Bueno, como no se hace en nuestros templos, porque ella ha dicho que la iglesia nuestra es católica, se va a rezar, a oír misa, a comulgar, a la participación de los sacramentos, no está permeada ni por la santería ni por los indios, no está permeada por ninguna religión. Ahora, todos estos religiosos pueden entrar en nuestra iglesia, ocupar incluso sus cargos, siempre y cuando no permeen su cargo con su religión, digamos religión segunda, aunque no me gusta decir que hay varias religiones, vamos a decir que hay su filosofía de vida. Ahora, su filosofía de vida yoruba no puede afectar la vida de la iglesia católica, porque somos, como bien he dicho, una sola iglesia, que no está permeada por nadie, que tiene la autoridad del evangelio, que es por donde único nos guiamos a la hora de nuestra práctica. Por tanto, nadie va a ver en nuestra iglesia un sacrificio animal, nadie va a ver en nuestra iglesia a una persona meditando con Buda, nadie va a ver al otro haciendo espiritismo. No somos un templo de Babel, o sea, donde están todas las culturas metidas dentro. No somos una iglesia católica, pero respetamos la dignidad del hombre, incluso de buscar su filosofía de encuentro con Dios, siempre y cuando lo haga por métodos piadosos. Recalcando esto, podemos decir que otro de los deditos que se pone es, mira, no adorarás ídolos. Ya he dicho que se adoraban ídolos. ¿Por qué? ¿Por qué se adoraban ídolos y por qué es tan tajante? No se adore ídolo, que no se adore, que no se adore. ¿Por qué resulta esto? Porque los faraones, el Egipto faraónico, tenía miles de ídolos. Miles. El panteón egipcio era enorme. Venía otro faraón, quitaba a todos y dejaba uno solo. Iban del monoteísmo al politeísmo, al panteísmo, a todo. Pasaban por todo. Eran lo mismo monoteístas que politeístas. Ahora, cuando llega la ley de los descendientes de Abraham, que somos todos, dice, no te harás imagen de lo que hay en los cielos, debajo de los cielos, debajo del mar. No te harás imágenes. Las imágenes no se harán, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está debajo del cielo,
ni lo que está debajo de la tierra, ni lo que está debajo del mar. Interesante. Sin embargo, Dios pide que le pongan en el arca de la alianza 2 querubines. ¿Qué son 2 querubines? Pues son seres alados del cielo, y por ende se está cometiendo ya una falta, porque se hicieron imágenes del cielo. O sea, Dios dice, no se hará ídolo de nada de lo que está en el cielo, bajo del cielo. O sea, no se hará imagen usted de nada. Sin embargo, pide 2 querubines y los pone. ¿Por qué Dios hace esto? Porque se dice y se contradice. No, es un problema humano de decir, no vamos a adorar ídolos porque en el tiempo de los faraones los ídolos nos tenían ya cansados. Vamos a tener nosotros nuestra propia religión, nuestra propia doctrina, nuestro propio dogma, nuestra propia tradición, y rescatar nuestra civilización perdida durante el tiempo que estuvieron bajo bajo esclavitud en el faraón de Egipto. Ahora, no es solo los querubines lo que se adora. No. Cuando Moisés va a buscar las tablas de la ley, los judíos, al ver que no aparecía, construyeron un becerro de oro y lo adoraron. Después viene Moisés y rompe el ídolo. Dice, no sigan creyendo en esto. Un becerro, imagínate, un dios animal. Bueno, están haciendo ustedes lo mismo que hacían los faraones, y es lo que yo no quiero que se haga, y es lo que el Señor tampoco quiere que se haga. Ahora, ya con la ley establecida y el pueblo judío llamado bien a capítulo por Moisés, porque incluso se matan a personas que creyeron en ese becerro, como un escarmiento de vuelven a hacerlo y volverá lo mismo, se acepta construir otra imagen, y esta imagen la gente no conoce, y la feligresía tampoco la conoce. La gente, el vulgo, no lo conoce, y la feligresía tampoco no ha leído que se construye una serpiente, un poste grande en forma de serpiente de bronce. Bueno, ¿y por qué, si se sabe la ley y no se adoran ídolos, por qué incluso se acepta por los sacerdotes y colocan esto? Porque las personas, cuando iban en el desierto, las serpientes los mordían y se morían. El veneno de las serpientes de la parte de Oriente Medio es un veneno. Están las cobras, están muchas. Estos ofidios, porque es el nombre que se le da a las serpientes, pues son muchas. Cuando mordían, pues pasaban un veneno letal y la persona moría en cuestión de horas, o a veces algunos aguantaban un poquitito más y estaban un día agonizando y muriendo. ¿Y qué dice? Bueno, vamos a crear una cosa. Vamos a hacer un poste bien alto con una serpiente en la punta. Una serpiente de bronce. Si se han fijado en el báculo patriarcal, tiene 2 serpientes que se miran. Diremos entonces que son ídolos también, porque se besa por los fieles. El báculo del patriarca que usamos nosotros tiene 2 serpientes que se miran una a otra. Y se dice, cada vez que vean que los muerde una serpiente, el que mire el poste donde está la serpiente de bronce no morirá. O sea, de tal forma se crea una imagen que, si bien no se venera, sirve de amuleto. ¿Y qué es un amuleto? Un amuleto es un acto de... es una superstición, es una creencia en un ídolo. Es una creencia en un ídolo. Pero ¿y por qué entonces la Iglesia Católica? ¿Por qué tenemos tantas imágenes? Sabemos ya, a la luz de la ciencia y de la investigación seria, que lo que Moisés y lo que tanto el pueblo judío aborrecía era los ídolos bajo los que habían estado sometidos. Si ahora yo voy a vivir de esclavo a Francia, y en Francia tiene la estatua de la libertad y me dicen que ese es su Dios, y yo digo, bueno, pero ¿qué Dios es este? Si yo estoy de esclavo, cuando yo llegue a mi casa, a mi tierra, a mi cultura, lo menos que quiero ver yo es una estatua de la libertad o la estatua de la Revolución Francesa. Es lo menos que voy a querer ver. Voy a buscar mi cultura, porque bajo esa cultura y bajo esos dioses murieron. Recuerden que el faraón le dice incluso a las matronas, cuando nazca un niño de una judía, si nace hembra déjenla viva, pero si nace varón mátenlo en el mismo instante en que nazca. O sea, hay que olvidarnos de Egipto, no podemos imitarlos, porque si los imitamos perdemos nuestra cultura. Al contrario, hacemos una propaganda
a quienes nos han ultrajado durante muchos cientos de años. El otro problema que aparece es sobre la adivinación. Muchos hermanos en la fe, ¿por qué no se adivina? Porque mata a la hechicera. Eso lo vimos en el capítulo anterior. Y vamos a hablar de que la adivinación, el oráculo, los oráculos adivinatorios son propios de los yoruba, de los indios, de Asia Menor. No. En el grupo, o sea, en la cultura hebrea, existe oráculos. Ahora, el nombre con el que se conoce el oráculo en la Torá hebrea se le dice que es el Goral. El plural es Goralot. Que después se traduce mal y empiezan a decir que significa lotería, pero realmente era un oráculo. Y existieron diferentes oráculos entre los hebreos. El primero, el de Urim y Tumim, a través del sumo sacerdote Gadol HaKohen. Ese fue un oráculo. O sea, que ellos ya hacían adivinación por medio de oráculos, por medio de cositas, de artilugios, tenían oráculos. O sea, que el Eridilogún cubano y otras tantos métodos, las cartas y tantos métodos adivinatorios que existen, no son propios de esas culturas. También los hebreos, a pesar de tener la ley, los 10 mandamientos, tenían varios oráculos, los cuales ellos consultaban. Incluso ayer hablamos del oráculo de Endor, que era la medium, y que además una medium que aceptaba. Entonces tenemos el de Urim y Sumim, a través de, lo hacía el sumo sacerdote Gadol HaKohen. Otro fue el oráculo del pectoral, del efod. El efod era una pieza cuadrada que tenía 12 piedras preciosas. Se dice que esas 12 piedras preciosas, en la tradición cabalística, destellaban luces y hacían sonidos al dar su respuesta. O sea, el pectoral, el efod de las 12 piedras hablaba. Cuando transmitía una señal, destellaba luces y hacía sonidos. Y se sabía en dependencia la cantidad de luz y el sonido que hacía el efod, si la pregunta era verdad o mentira, o se conocía el destino o no. Después de esto, tenemos también el oráculo de Isaías. No vamos a olvidar el oráculo de Isaías. Y en el Antiguo Testamento se habla de un oráculo para designar ¿cuál es la parte que es el oráculo? Bueno, pues es la parte del santuario donde el Señor le habla a Moisés y al sumo sacerdote, como en el Éxodo. Lo podemos ver en el capítulo 25, en el 30, que se dice: la voz del Señor se dejaba oír por encima del arca. Quiere decir que detrás del arca había el oráculo. Ese oráculo era el oráculo de Moisés. Y el oráculo de Isaías también existe, lo podemos ver en el Antiguo Testamento. Oráculo como método adivinatorio. Hoy en día, incluso los judíos, que son los que nos dan a nosotros las claves de lo que hoy nosotros llevamos como una vida religiosa, siguen teniendo el Goral Aitofel. Bueno, pues qué cosa es el Goral Aitofel. Goral ya sabemos que significa oráculo. Es como un grupo de 117 casillas. Estas 117 casillas corresponden a 117 ángeles que hablan a través de ese oráculo. El oráculo de Goral Aitofel. Esto es un oráculo cabalístico, pero es que los que practican la cábala son judíos que llevan la ley de Moisés. O sea, la circuncisión, la ley de Moisés, vamos a decir que lo llevan puro. Y sin embargo no tienen problemas a la hora de usar un oráculo, como no lo tenía Isaías, como no lo tenía Moisés y como el efod también hablaba. Si el efod era algo de Dios, ¿por qué entonces no prohibía estas cosas? Dios también hablaba por oráculos. Y si Dios hablaba por oráculos, pues no podemos decir solo los yorubas, solo los amerindios y solo los chinos y solo los cartománticos, ellos creen en métodos adivinatorios. Nosotros no, los hijos de Abraham no creemos en esto. Pues están en un grave error, porque los judíos podemos decir que junto con los persas, los babilonios, todas estas culturas antiguas fueron los que más oráculos consultaron y los que más oráculos tuvieron, al punto que colocaron uno detrás del arca de la alianza. No era visible porque te dice que la voz del Señor se dejaba oír por encima del arca. Entonces esto tiene 117 casillas, como decía, con ángeles.
que significa cada casilla un ángel, son 117 en la cultura cabalística. Después de hacer una serie de invocaciones a Dios y a los ángeles, algo muy curioso, ellos invocan los 117 ángeles y hacen también invocaciones a Dios. O sea, mira hasta qué punto llega la creencia. Ellos invocan a Dios, al Dios de la Torá, al Dios de Israel, como mismo lo hacía Moisés. Sin embargo, después llaman 117 ángeles para pedir una respuesta a lo divino, una respuesta de sí o no. Entonces, cuando podemos observar lo que ha sido las civilizaciones, lo que ha sido la religión, entendemos que no existe entre las religiones animistas o politeístas, porque politeístas, ninguna religión es totalmente politeísta, ni ninguna religión es totalmente monoteísta. Lo que podemos entender es que no existe una forma de diferenciación entre ellos incumplen y nosotros cumplimos. Ellos no cumplen los 10 mandamientos, adoran ídolos. Bueno, pues también se adoró en Israel 2 querubines sobre una alianza, se adoró también una serpiente de bronce, se adoró también un becerro y se adoraba también las piedras sobre las que se echaba aceite y ahí se construía el altar. Sacrificio animal era una práctica común en todas las religiones y en la judía mucho más. O sea, nuestro Dios, tomaba sangre todos los días y un animal y decía, esta es ofrenda grata al Señor. Entonces, hoy no se hace en Israel, pero ¿por qué no se hace en Israel hoy esos grandes holocaustos? Porque el templo está roto, o sea, el templo está desbaratado, el templo ya no queda nada. Y como no hay templo, por tanto, los descendientes de Leví no hay sacerdotes para hacerlo. Pero si el templo estuviese en pie, se seguiría haciendo sacrificios miles y miles y miles todos los días. Y entonces nos miraríamos y diríamos, ay, ellos dan sangre de animales al arca de la alianza. Bueno, pero es que en el arca de la alianza están los 10 mandamientos, entonces ¿qué usted está hablando? Porque si usted dice el sacrificio de animales es algo diabólico, pues dígaselo entonces a Moisés, que fue el que puso qué animales había que dar. Y yo no creo que ninguno de nuestros hermanos en la fe le diga a Moisés, mire, usted estaba en un error, usted es del diablo, hay que reprenderlo en el nombre de tal y tal. Yo creo que nadie, no nos meteríamos en esa camisa tan grande. Y en el aspecto de la veneración de ídolos ya vimos, y en el aspecto de los oráculos ya vemos que toda religión siempre ha tenido la necesidad de conocer su destino y su futuro. Y esa necesidad de saber nuestro destino y nuestro futuro nos ha llevado a hacer oráculos como una inspiración divina. Yo quiero hablar con Dios. Yo quiero que Él me responda. Y quiero que me responda de una forma fácil, que me diga sí o no a una pregunta. Entonces hay que entender primeramente qué es el hombre, las necesidades intrínsecas del hombre, para después cuestionar una religión u otra. Entonces, visto esto, es un video bastante larguito, un audio bastante larguito, pero quiero que se entienda algo. Ninguna religión que busque unirse y fundirse con Dios o con Cristo puede ser, basado en esto que hemos visto, puede ser anatematizada. Se anatematiza el hombre, no su civilización. Conscientes estamos de que a partir de los años 80 la América Latina se llenó de religiosos, de santeros, como se le dice en Cuba. Fíjate que se usa la palabra santero, que es una forma, incluso podría decirse, despectiva. Pero bueno, se llenó. Las prácticas que estas personas hacen han sido desde las más solidarias hasta las más aberrantes. Y hay que saber por qué caló tanto la cultura negra africana en Cuba, en Brasil, en las Antillas. ¿Por qué caló tanto? Porque todos eran bienvenidos en sus iniciaciones. No importaba si usted era creyente o no creyente, usted podía ir a tal tambor. No importaba si usted era creyente o no creyente, usted podía ir y compartir con ellos. Porque mientras la iglesia los condenaba, ellos no condenaban ni a la iglesia
ni a los seres humanos. Tenía un concepto incluso más elevado que el concepto católico primitivo. Y por eso es que crece, porque el homosexual entra, el que está descarriado entra buscando ¿qué? Salvación, redención, redimirse, encontrar su religación, o sea, religarse, entremezclarse con lo que se cree su creador, que le otorgará una salvación. Entonces no hay que despreciar ningún tipo de filosofía. Yo no le llamo religión, yo le llamo filosofías. Dios hay uno solo, manifestado en diferentes formas filosóficas de encuentro con el hombre. Por eso es que esta iglesia es liberal. Cristo libera. Esta iglesia es tolerante, pero además esta iglesia reforma. Porque si no se reforma la vida, las religiones que no se reformaron, ya hoy no las tenemos entre nosotros, como las religiones paganas, se decía. Ya hoy nadie sabe lo que es la religión de los faraones, la religión de los romanos, la religión de los griegos, de los fenicios, de los persas, los babilonios. Ya hoy eso se perdió porque no se reformaron, y otras porque fueron exterminadas. Entonces en nuestra iglesia no tenemos anatema contra religioso alguno. Religioso en el término de feligresía, pero sí contra el hombre que la practica. Bueno, ¿cómo que? ¿Pero por qué no se condena su creencia, su filosofía? Y sí, al hombre no condenamos al hombre cuando es falto de caridad, cuando miente, cuando mata, cuando no cumple con lo que es amor a su prójimo y a Dios. O sea, la lucha se ha creado contra la filosofía de pensamiento y no contra los hombres que llevan esta filosofía. Hombres y mujeres. Entonces, nuestra iglesia es tolerante. No estamos diciendo, siempre digo, es tolerante, llama, recibe, los hace miembros, los exalta a personas con una filosofía de pensamiento en su búsqueda de Dios y de Cristo. No anatematizamos ninguna de esas filosofías o corrientes de pensamiento, pero al hombre sí. Al hombre que la practica sí, porque hay, digamos, santeros buenos y hay santeros malos. El santero bueno, pues es la persona que cumple con Dios, está en paz y da amor, recibe amor, ama al prójimo como a sí mismo y a Dios sobre todas las cosas. Y está el santero que promulga, hagan el mal, vamos a hacerle daño a alguien, vamos a matar. Esas cosas no son propias de las corrientes filosóficas que practican. El hombre es el hombre y su pensamiento es su pensamiento. Nosotros anatematizamos al hombre, no su pensamiento. Con esto, mis queridísimos oyentes y feligreses, les deseo una bendición muy grande en este día. Que María Magdalena nos encuentre a ver la luz en cada uno de los hombres. Que no escondamos las lámparas bajo la cama para que no brillen. Vamos a tratar de ser tolerantes, de llenar el arca de Noé. Vamos a tratar de hacer todo lo posible en estas festividades. Y durante todo el tiempo vamos a recibir a todo el mundo. Dentro de casa se resuelven los problemas. No es desde fuera, no es en la condena. La Biblia no es un revólver, la Biblia es un bálsamo. Porque todo el que cruza el umbral de una iglesia tiene un dolor, tiene una necesidad de reencontrarse con quien él cree es su creador y su salvador. Que Dios los bendiga. Muchas gracias y recuerden, ya hablamos de las religiones animistas. No desprecien las ideologías, no desprecien las filosofías. No pongan el dedo sobre las filosofías de nadie. Pueden poner el dedo sobre las personas sabiendo que no podemos juzgar a nadie, pero no juzguemos las ideas. Y hoy en día matamos a las ideas para no matar a los hombres, porque si pudiésemos lo hacíamos, porque el ser humano es un depredador de otros seres humanos, desgraciadamente.
el amor de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo esté siempre con ustedes, los acompañe siempre, sobre todo en estas fechas y en estas épocas tan difíciles para la humanidad. Muchas gracias y hasta un próximo encuentro que tendremos más.